Hasta las 10:50, las 11 menos 10, conversaremos con nuestros tertulianos. Algunos ya son habituales, como Gabriel Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo, Ramón, como habitualmente lo hacemos, saludar a todo tu equipo, y es un gusto, un placer, como siempre, estar presencialmente acá en el programa. Y Julio Alvarado, analista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy buenos días, Bien. Ramón, todo bien, gracias. Hace su ingreso en este instante Diego Ayo, que tome asiento tranquilo. Estamos en familia, así que no vamos a conservar las formas. Gabriel, la decisión del presidente, ¿cómo la calificaría del 1 al 10? ¿Honesta, cínica, oportunista, adecuada? Quizás un tanto mentirosa, ¿no? ¿Por qué? Dice, no voy a ser factor de división, pero ¿qué factor de división puede ser teniendo el 1% de preferencia electoral? Entonces, más que todo trata de saltar de un barco que se está hundiendo, y desde el principio devela que existe una construcción desde hace, me animo a decir, 3 años atrás, de un candidato del arcismo, ¿no? Llámese Andrónico Rodríguez, para asegurar cierta salida por la puerta y no por la ventana del gobierno de Arce Choquehuanca. Va usted muy fuerte, candidato del arcismo andrónico. A mi modo de ver, Cuando él viene de ser una construcción del propio Evo Morales. Otra cosa es toda la construcción política, todo el capital político que puedas tú acumular en función a secundar a un personaje de la talla y el calibre político que tiene Evo Morales, ¿no? Siendo él, Andrónico Rodríguez, además el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y todo lo demás. Y otra cosa es tomar decisiones políticas en el momento específico que estamos viviendo, y además construir cierto escenario de favorabilidad para una candidatura que se presenta como la salvadora, ¿no? Que ya ha tenido sus primeros reveses, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, el pasado fin de semana, en Sacaba, en San Julián, se va chocando poco a poco con la realidad. ¿Se ha dado cuenta de golpe, Gabriel, Luis Arce, de que la realidad es muy diferente a la que él normalmente mostraba? Que vivía en una especie de matrix económica, socioeconómica, política, que lo alejaba de la realidad. Pero yo creo que ayer ha sido el primer golpe de realidad del propio Luis Arce. Ayer ha salido de la matrix ayer. Quizás la primera vez que asume y sale de su despacho y ve la realidad social, ¿no? Lo que vivimos todos los bolivianos de a pie, el día a día, lo que no se puede analizar desde una oficina, desde un escritorio, lo que se analiza estando en los mercados, hablando con las caseras, hablando con los choferes, haciendo las filas para la gasolina, para el diésel. Se va chocando con eso, y irremediablemente no tenía el aparato, ni todo el aparato estatal burocrático puede revertir ese 1%, quizás menos de 1% de preferencia electoral, y eso es muy claro, lo ha visto y finalmente lo ha entendido Arce, ¿no? Lo ha entendido, y lo ha entendido a la mala. Julio Alvarado, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Lo de ayer lo sorprendió, se veía venir, guerra anunciada en los Matamoros, se comentaba ya desde la semana pasada una eventual declinación en la candidatura de Luis Arce. Si se puede acercar un poquito al micrófono, se lo agradecería mucho, Julio. Ahí. Sí, cómo no, gracias, Ramón. Bueno, todas las encuestas, independientemente de quién las haga, demostraban una tendencia, que el peor posesionado era Luis Arce Catacora, y lanzarse a una piscina sin agua en un periodo electoral tan complejo es muy peligroso, y él se dio cuenta. Yo creo que no es que él desconoce la realidad nacional, la conoce muy bien, conoce muy bien lo que está sucediendo, pero tienen todo un discurso y una parafernalia para tratar de cambiar esa realidad, ¿no? Ayer nomás escuchábamos nuevamente, hay colas para la gasolina. Sí, es que la gente se pone nerviosa, hay especulación, las redes son las causantes de estas colas. O sea, siempre tratar de confundir, de crear cortinas de humo, pero ellos saben muy bien cuál es la realidad. Y el paso que ha dado ayer Luis Arce Catacora refleja esa situación, ¿no? Él no tenía posibilidades electorales, iba a ser un fracaso total. Sí, pero esto lo sabía hace 2 meses. Sí, lo sabía, pero está negociando a ver cómo hace, porque el mensaje de ayer ha sido claro. Ha dicho, todo lo apoyaremos Andrónico. Todo lo apoyaremos Confirmando Andrónico. lo que está diciendo Gabriel Villalba.
Exactamente, ¿no? O sea, si queremos salvarnos, tenemos que ir con un solo candidato. El Tribunal Constitucional ayer en sala plena decidió por la noche ratificar la inhabilitación de Evo Morales. Julio. Sí, y por eso todo está fríamente calculado. O sea, en menos de 24 horas el panorama político en el campo oficialista se está ordenando, ¿no? Por un lado renuncia Luis Arce Catejora, por el otro lado sale el Tribunal Constitucional, que está dominado por el MAS, ¿no? Señalando que Evo no puede ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Todos apoyemos a Andrónico. Y esto tal vez más adelante vamos a Ha sonado conversar. bonito eslogan, ¿eh? Todos apoyemos a Andrónico. De verdad. Eso De es verdad, lo que yo desde las plantea. vallas, desde que aparecieron las vallas propagandísticas, yo dije, aquí hay algo detrás. Esto huele a Mario Cronenberg. No, yo no le doy tantos No, créditos a Mario Cronenberg. Ni a Jessica Jordan tampoco. Tampoco. Esta es una Yo a ella sí, le daría. esta es una estrategia muy bien trabajada, elaborada, que no se la hace en el país. Y yo siempre ahí me reafirmo. Esto ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Esto viene, es el esquema de Cuba y Venezuela que han aplicado en América Latina. O sea, pensar que las próximas elecciones va a estar exenta de la interferencia cubano-venezolana es ser muy ingenuo. Diego Ayo, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Qué gusto, gracias. Igualmente. Gusto de tenerlo nuevamente acá. Es un placer. Para mí el gusto, para mí el Yo he gusto. escuchado dos opiniones acerca de un mismo tema, me falta la suya. Bueno, yo creo que el país, en primer lugar, tiene que agradecer que semejante inepto renuncia a la posibilidad Otro que viene fuerte. de ser Venga, Diego candidato, Ayo. ¿no? Bueno, Es una bendición. Yo más bien estaba cruzando los dedos para que sea candidato. Quería que un presidente que se jactaba de ser tan popular tenga el 1 o 2%. Era una cosa casi de película de clowns, de película de payasos, ¿no? Es el payasismo político. Hay que crear esa categoría. Y Arce precisamente actuaba como Marlon Brando de ese payasismo político, ¿no? Un presidente que lo ha hecho pésimo, que nos ha hundido en esta crisis ¿no? que ya empieza a calar hondo, con toda la herencia de Evo Morales, por supuesto, que jamás ha podido revertir, que se ve a sí mismo como un continuador de esa política y quiera ser reelegido. Era un insulto al país. Ayer simplemente se ha dado cuenta que no puede insultar a Bolivia, que no puede seguir ofendiendo a todo un país con una candidatura miserable de un presidente miserable. Entonces lo que tenemos es solamente el sinceramiento de algo que ya se veía venir. Eso en cuanto a la coyuntura y la imagen inmediata. En cuanto a lo segundo que preguntas, es la enorme paradoja. Tenemos un solo candidato, o vamos a tener un solo candidato del oficialismo y 5 de la oposición. Esto que lo sepa la gente, porque fíjense, así se van cirniendo las cosas. El MAS, que debería tener, ¿no es cierto?, en esa peleita 4 o 5 personas bregando por la candidatura, tiene un solo candidato o va a tener un solo candidato. Quiera o no, aunque llore, Evo Morales está denegado, ¿no? Está rechazado legalmente, está prohibido, ¿no? Entonces se queda Andrónico, un candidato para el oficialismo y 5 para la oposición. un momento que ayer salió otra dupla propuesta por Grover García, no es broma. No es broma lo de ayer. Grover García, jefe nacional del Movimiento Socialismo, propuso Damián Condori y John Arandia. Y esto en fin, no sé. Por proponer se puede proponer lo que uno quiera, pero... Bueno, pero al margen de eso, ahorita tenemos a Andrónico de un lado y a 5 candidatos de la oposición de otro lado. Esa es la situación del país, con una victoria casi segura del MAS, para reactivarse durante 5 o 10 años ¿Qué o dice? más. ¿Ya está vaticinando usted una victoria del No MAS? vaticino nada, pero ¿No? pongo sobre el tapete, yo no puedo adivinar qué va a pasar No, en el por futuro, supuesto. pero pongo claramente sobre el tapete que si vamos así, no hay la menor duda que Andrónico va a tener la presidencia. Es difícil dudarlo. Bueno, si vamos mirando lo que está pasando en la acera de enfrente, a esto se refiere, Diego, ¿no? Porque si Y vamos a mirando la establecer ese acera, en ambas aceras, es decir, acuerdo. esta cohesión. Pero con digamos, entre malos, ganaría el menos malo. Entre malos. Porque En el peor caso no del se MAS. puede. Peor no se puede. en el caso del MAS. me dices. No. En el caso general de todo. Porque si usted está diciendo que... Bueno, en el caso general de todo, tenemos por un lado, el quiebre del bloque de unidad. No Exacto. existe capacidad de unirse. Ya sabemos que han estado jugando a las chiquilladas, es mío, es tuyo. Tuto
y Samuel, desde el 2005 a la fecha, la presidencia es mía, no es tuya, es mía. Han estado en un jaloneo constante para ver quién es presidente, pensando más en su suerte personal que en la suerte de Bolivia. Han estado luchando por su propia fama, ¿no? Prestigio, que por Bolivia. A mí no me gusta esa desunión, me parece una vergüenza. Y me parece que Andrónico, en el fondo, está gritando al cielo, bueno ya, fíjense, estoy yendo yo solito, tengan la capacidad de unirse. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente es un quiebre interpartidario entre Tuto y Samuel, es un quiebre dentro del bloque de Samuel. Y hemos visto como Luis Anayar, Luciana Campero, Vicente Cuellar han quedado despedidos. Entonces, la fractura también es interna. Vemos los errores del 2005, del 2009, los vemos repetidos, 20 años de errores de este bloque y no cesa de existir esta capacidad de errar, dejándole, no, parece que quisieran, parece que, no, si fuese esto una película de terror yo diría, no, está todo ya, el guión está todo armado para que Andrónico sea presidente, además con la venia de estos campeones. Gabriel Villalba. Bueno, yo no soy Ramsés ni hago futurología, ¿no? Yo me debo a los nadie aquí, a los datos y bueno, vamos a tener los binomios que recién se van a oficializar para todas las organizaciones políticas el 19, ¿no? Entonces el hecho que se diga acá que Evo no va a ser candidato, que Evo no tiene sigla, que Evo no va más, eso se verá el 19 y estaremos hablando de eso el 20, digamos, ¿no? Pero entonces, Gabriel, jurídica y técnicamente está inhabilitado. No. Si el Tribunal Constitucional... A ver, lo que se presenta el día de hoy, a a instancias del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene 5 miembros autoprorrogados y 4 electos, pues haciendo mayoría los autoprorrogados, tienes una jugada nuevamente mediática, ¿no? Cuando se presentaba la sentencia constitucional 1010/2023, el 28, faltando 3 días para que fenezca el mandato constitucional y legal de los magistrados, se anunciaba esta sentencia constitucional como el argumento jurídico constitucional que inhabilitaba a Evo Morales, ¿no? Y así lo anunciaban todos los medios de comunicación. Pero cuando tú hacías la revisión, el accionante no era Evo Morales, era un candidato a las elecciones judiciales. El accionado era David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objeto de la sentencia era la restitución de derechos constitucionales por supuesta vulneración a la libertad de expresión, ¿no? Y el por tanto, que es la parte que determina una sentencia, resumen si quieres, la parte dispositiva de una sentencia constitucional, nada refería a elección continua, discontinua, mandato continuo, discontinuo, para nada. Le restituía derechos al señor y pare de contar. Ni se mencionaba en toda la sentencia a Evo Morales Ayma. Como no pudieron posicionar esa sentencia constitucional, recurrieron al auto complementario 083/2024 de 24 de noviembre del 2024, si no estoy mal, ¿no? Cuando ya estaban fuera de su periodo constitucional, de su periodo constitucional y todo, trataron de posicionar ahí el ámbito de la reelección continua, discontinua, que es ilegal, es inconstitucional, las reelecciones, trataron de modificar el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado, cuando existen los mecanismos para la modificación total y parcial de la Constitución previstas en el 411. No puedes modificar como te dé la gana vía sentencia constitucional menos auto complementario un artículo de la Constitución, que es el 168, y que no amerita mayor interpretación, es taxativo el artículo como tal, ¿no? Como no pudieron tampoco eso, resulta que ahora surge una nueva operación mediática de la mano de esta sentencia constitucional, que hay que analizarla, ¿no? Hay que verla. Ahorita estamos en la noticia nomás, en la noticia, hay que analizarla, hay que revisar los argumentos. Si menciona con nombre y apellido a Evo Morales Ayma, y hasta eso tiene una interpretación, y en el peor de los casos, suponiendo un Estado de Derecho, digamos que no tenemos en Bolivia, pues existe el principio fundamental de la irretroactividad de la norma, ¿no? Todo lo que se determina en derecho se aplica para lo venidero, no hacia atrás. Esto se podría aplicar para futuras autoridades electas o futuros mandatos o autoridades que hayan cumplido un periodo de mandato o 2, ¿no? Entonces, estamos en una situación que hay que analizarla desde ese cruce de lo mediático con lo jurídico. Evo Morales esta mañana ha emitido un tuit en la red social X señalando, no está Eduard para verlo, pero en un segundo más, señalando que será el pueblo quien decida si Evo va o no va.
En respuesta a Arce, ¿no? En respuesta a Lo Arce. que Ayer decía... el presidente fue muy directo con eso. Sí, lo que decía acá Julio Alvarado, ¿no? Cuando se presenta Luis Arce dirimiendo su candidatura, dice, bueno, yo pido la unidad en torno a Andrónico Rodríguez y no a Evo Morales, que constitucionalmente ya no puede postular, digamos, ¿no? Entonces, direccionando más o menos el apoyo. El mismo error que cometió ese bloque de unidad, ¿no? Tuto, se hace unidad a costa mía. Doria Medina, no, se hace unidad a la cabeza mía, ¿no? Y claro, el mismo error en el campo de la derecha, en el campo de la izquierda. Ese principio de autoritarismo que está tan presente, Julio Alvarado, en nuestra política, que se mantiene además con muchísima claridad, ¿no es cierto? Así es, desde mi punto de vista este no es un tema legal, porque si fuese un tema legal, el 21F del 2016 se hubiera aplicado, y sabemos que el movimiento al socialismo, lo último que le interesa es cumplir la Constitución y cumplir las leyes. Por lo tanto, este es un momento político donde, vuelvo a señalar, las fuerzas del movimiento al socialismo, aquellas directrices que vienen afuera, han visto un peligro de que el movimiento al socialismo vaya con 3 candidatos. Era una derrota del movimiento al socialismo. Por lo tanto, han movido las fichas para que haya un solo candidato. Y ahí está el resultado. Y nos vamos a, casi con toda seguridad, vamos a tener un solo candidato en el movimiento al socialismo. En el movimiento socialismo, en un bloque de unidad popular, que es lo que se está manejando ahora. Bueno, yo movimiento no, Tercer Sistema, Morena, sí, en fin. Bueno, yo no hablo tanto de nacional popular, porque ese término ha sido utilizado es lo que se está utilizando sí, ahora, ¿no? que yo no comparto. No vamos a entrar a un tema teórico en este momento, pero la realidad es que el oficialismo, la dictadura del MAS, ha logrado, desde mi punto de vista, tener un solo candidato. Y nosotros, desde la oposición democrática, y especialmente los dirigentes políticos, no están a la altura del desafío actual. Y esto realmente es terrible. Ahí comparto yo con Diego plenamente, ¿no? Porque en primera vuelta puede ganar a Andrónico. Así como están las cosas hoy a las 10 o 9 de la mañana. A esta hora, Andrónico podría ganar en primera vuelta, ese es el titular. Yo creo que sí puede ganar, ¿no? Porque esa dispersión, el uno va a sacar 20, el otro 18, el otro 15, y Andrónico saca 40, punto. Ahí se terminó la elección. Entonces, es para la ciudadanía democrática, es un día negro el día de hoy, ¿no? Y estos... ¿Por qué el apocalipsis, Julio? Y es que estos políticos de oposición no han sido capaces de escuchar ese clamor. Les estamos pidiendo desde cuándo. Únanse, solamente un bloque de unidad de las fuerzas de oposición democráticas pueden restablecer la democracia en Bolivia y sacarnos de la crisis. ¿Y ahora qué van a hacer? Peleándose entre ellos como si el enemigo fuese Doria Medina, como si el enemigo fuese Tuto Quiroga. O sea, han entrado una guerra sucia entre ellos que realmente sorprende. Y ahí, desde la sociedad civil, nosotros estamos realmente sorprendidos y decepcionados por lo que ha sucedido. Veremos qué puede hacer la sociedad civil al respecto, pero de momento son los partidos políticos o las agrupaciones ciudadanas. Hablar de partidos políticos en Bolivia ahora yo creo que es bastante... muy breve, Ramón, muy breve. No, la política hacen las organizaciones políticas. Claro. Yo no estoy planteando aquí desde la sociedad civil que suplantemos, de ninguna forma. No lo he interpretado así, Julio, sino que quiero decir que la representación política ahora, lo que tenemos ahora es decadente. Y pedir que haya un cambio en los próximos meses es muy difícil. Es decir, hay que ir a las elecciones con lo que hay. Y lo que hay es triste, es penoso, es vergonzoso y es en algunos casos ultrajante para la inteligencia más o menos racional de la mayor parte de nosotros. Diego. Tras 2 décadas de derroche, corrupción, malgasto, malas políticas, del MAS a la cabeza, yo primera vez en mi vida que estoy a favor de que Evo Morales siga. Me encantaría que todo ese artilugio legal que plantea el MAS se confirme y Evo Morales puede ser candidato para partirles el bloque andrónico y tengamos 2 candidaturas del MAS. Sería una belleza y una bendición.
O sea que en 20 años por primera vez me declaro evista. Pero más allá de esa Bueno, declaración... es el otro titular. Diego Ayo se declara evista. Más allá que se declara Julio evista por Alvarado hoy. detecta el apocalipsis. Más allá de esta declaración, Ya, de verdad. que no va a hacer caso, obviamente, a los artilugios legales. Más allá de esto, lo que ha sucedido ayer no es algo casual ni esporádico, es el cierre de todo un proceso, de todo un ciclo histórico de Bolivia. Evo Morales no va más. Tendrá que irse con su quinceañera y su tambaquí al Chapare a seguir, ¿no es cierto?, pescando y conquistando menores de edad. Ese es el futuro que vemos inmediatamente para lo que le queda de vida a Evo Morales. Es un cierre histórico de alguien que el 2005 nos trajo una buena noticia. Indígenas al poder, movimientos sociales reconformando el sistema político. Eso fue genial, yo voté por Evo Morales en 2005. Pero obviamente de eso al hombre degradado... Pero ahora puede volver a votar por él en caso de que vaya, ¿no? Pero acabo de decir. Pero No, chocho, ya está el pero voto, chocho, y puede ser votar a vicehermanos. Evo, además ya hago tiene usted votar el voto, yo tengo Diego, capacidad yo además... de convocatoria. Claro, Es una influencia. por lo menos a mis vecinos y a unos cuantos con los que compartimos un par de cervezas. De acuerdo. Sí, Ay, siempre hay. En eso estamos, ya. señores. Cierre de un ciclo histórico y bendito que sea así. No se reinicia algo diferente para Bolivia. ¿Punto de inflexión? No, sin duda. Los ciclos duran aquí 20, 30 años, del 52 al 85, del 85 al 2005, del 2005 al 2025, y se inicia. Podemos pensar 2005, 2045, no lo sé, porque no vamos a estar tú y yo el 2045, lo más seguro. En Espero este yo planeta. que tampoco. Esto ya no lo quiero ver. Pero ya. seguramente en esos años 2050, qué sé yo, va a haber una renovación. Pero estamos reiniciando dificultosamente, con todos los desbarajustes que hay, estamos por fin despidiendo a Evo Morales, ¿no? Otro titular. Otro titular, por La favor. despedida Y oficial muchas- de Evo Morales en un martes 13. Ah, es martes Ayer, 13. Ayer. No, digo que pasó todo ayer. Hablábamos hace un instante con Gabriel, antes de empezar esta tertulia, este programa dentro de otro programa, de la dimensión política y simbólica de Pepe Mujica, que también se fue un martes 13. Y con un periodista uruguayo, con Gonzalo... 90 años, ¿has visto, no? 89, ¿no? 89. Gonzalo Sualina decía, claro, también tenía, como cualquier personaje público y como cualquier político, sus sombras. Y decía, para la izquierda de América Latina se le ha ido ya su paraguas moral. Interesante. Hermoso. Para mí es otro titular brutal. Porque claro, el referente era ideológicamente, filosóficamente, Pepe Mujica. ¿Qué le queda a Evo en ese sentido? Bueno, siguiendo a Pepe Mujica, decía A claramente... Pepe Mujica, no estamos haciendo No, referencia. sí, le decía, es importante, Evo, que sepas cuándo llegar, pero también que sepas cuándo irte. Se Es lo una dijo. frase muy simple. Se lo dijo, ¿no? es verdad. Uno tiene que tener la dignidad para saber que su momento no es ya este y que tiene que ceder y abrir las compuertas a nuevos liderazgos. Yo que he trabajado en municipios, 167 municipios, te puedo afirmar que hay por lo menos, no te estoy diciendo 20 o 30, que hay por lo menos 1.500 aymaras y quechuas de primerísimo nivel, ¿no? De primerísimo nivel. O sea, aquí no me vengan con excusas racistas, que el hombre, el choco, está hablando en contra del indio. Para nada. Yo quiero que un indio nos gobierne, bárbaro, que venga de Escara, yo he estado ahí, que venga de Santiago de Callapa, ¿por qué no? He estado ahí. He estado con aymaras y con mucho conocimiento, te manejan el POA, te manejan el presupuesto, te manejan la inversión concurrente, gente pues de primer nivel, no un bachiller bravucón que intenta prorrogarse de cualquier manera, ¿no? Gabriel Villalba. No hay que saber entender que los hombres en la historia son irrepetibles, ¿no? No se puede hablar de un Tupac Katari cada 10, cada 20, cada 30 años. No se puede hablar de un Nelson Mandela cada 50 años, de un Malcolm X cada 10, 20, 30 años. Por eso son liderazgos irreemplazables, irrepetibles y que hacen historia, ¿no? Por su nombre, por lo que han hecho y que son reconocidos a nivel nacional, regional e internacional. Es el caso de Evo Morales, nos guste o no nos guste, acá don Diego Ayo lo ha llenado de adjetivos calificativos peyorativos, su opinión de él, ¿no? Pero más va a allá, votar por él. más allá de todo Va a eso. votar por él. Soy evista, Eso es un- no te confundas. he vista por hoy, dijo. Bueno, no, Además pero- influencer, digo, no, conmigo yo muevo hoy y mañana, por hoy y 10.000 mañana. 10.000 personas Sí. en mis redes. No está mal, ya son 10.000 votos No, para 10, él. 10 personas, no he hecho 10.000.
Ojalá que llegue 10.000. Ojalá, son 10 o 15. Bueno, no importa. De los cuales 8 son parientes. Así Perfecto, perfecto. Va a votar la Estoy familia. fallando más bien ahí, sí. Muy bien, Gabriel. Pero bueno, entonces encontramos que si tú revisas los análisis desde que empezó la pre-campaña, si quieres, electoral, desde que empezó los movimientos del 89, incluso mucho más antes, de la guerra contra la DEA en el trópico de Cochabamba, denominada la guerra de la coca, ¿no? Tienes la marcha por la vida, tierra y territorio 89, digamos, tienes el ámbito de la guerra del agua del 2000 en Cochabamba, la guerra del gas del 2003, todo esa construcción de sucesos, acontecimientos, si quieres, un poco contemporáneos, sin irnos tan atrás, incluso para las nuevas generaciones, es irnos muy, muy atrás, pues vamos a encontrar que tienes una construcción de un personaje, de un político, ¿no? Y eso no puede ser fácilmente arrebatado. Tiene un voto fidelizado, si quieres, como lo refirió en muchas ocasiones también Jorge Richter, ¿no? Ayer nomás hablando con Jimena Antelo estaba refiriendo lo mismo. Entonces, es un factor político que no se lo puede descartar, que está presente en todos los análisis de oficialismo, de oposición, y por eso la guerra judicial contra él, ¿no? Por eso el intento de proscripción a toda costa. No pudieron con la 1010, no pudieron con la 083, decir, ahora intentan con hay un lawfare en esta Claro, situación. evidente, muy evidente, ¿no? Quien te diga que no, te dirá, no, es el castrochavismo que está protestando por esto, pero si estudiamos a rigurosidad del lawfare, es prácticamente eso. Julio Alvarado. Bueno, naturalmente que Evo Morales no se le puede negar el papel y el rol que ha jugado en Bolivia y que va a seguir jugando, o sea, no se terminó acá. Pero también hay que comprender que Evo Morales es producto de una construcción que justamente viene desde los años 90, cuando se crea el famoso Foro de Sao Paulo, después va a venir el Grupo de Puebla, etcétera, ¿no? Una vez que cae el muro de Berlín y toda esa izquierda pierde el norte, entonces ahí se comienza a estructurar una nueva opción, y esa nueva opción va a ser la que después vamos a conocer como el socialismo del siglo XXI. Y aquí, por eso yo hablo de los factores internacionales que influyen en la política nacional, ¿no? Aquí las ONGs jugaron un papel importantísimo, la izquierda europea jugó un papel importantísimo, Fidel Castro, Lula, etcétera. Esto es todo un componente, es toda una nueva reestructuración de estas fuerzas para llegar al gobierno. Se dieron cuenta que a través de la vía armada habían fracasado totalmente y dijeron, dejemos las armas y vamos por las urnas. Y les dio resultado. Y en Bolivia su ficha fue Evo Morales, porque tenían varias. Lo tenían al Malco, lo tenían a Alejo Vélez, lo tenían a Evo Morales, y el que mejor encajó en toda esa estrategia fue Evo Morales, y bueno, ahí está, lo tenemos, y Evo Morales es parte de la historia de Bolivia. Negarlo sería... Es absurdo negarlo. Negarlo es... Pero hay que ver el papel nefasto que ha jugado Evo Morales al dividir a la sociedad boliviana. Nos ha dividido Oriente, Occidente, caras, o sea, todo es dividir, ¿no? Lo que yo vengo afirmando desde hace tiempo, esta es una ideología fascista, porque parte de los temas étnicos, no de las diferencias socioeconómicas como debería ser. Y eso ha dado resultado en Bolivia. Y ahora, el que me diga que no hay división en la sociedad boliviana, hay un racismo de uno y de otro lado, pero que se ha instalado con mucha fuerza. Y eso también dificulta salir de esta crisis. Por lo tanto, las fuerzas democráticas, si tuviésemos dirigentes con dos dedos de frente, hubieran podido captar esta situación, entender la realidad boliviana y tener una actitud totalmente diferente a lo que hoy vemos con estos 5 candidatos de la supuesta oposición democrática. Enseguida voy con Diego. Fascismo
en algún momento. No, a mí me encantó la percepción de don Julio Alvarado con relación a la influencia, ¿no?, de los diferentes actores internacionales, esto con relación a la política internacional. Claro, desde un lado, ¿no? Pero desde el otro tenemos también una alta influencia en Bolivia de la DEA, por ejemplo, ¿no? De la CIA, tenemos una base militar en Chimoré, en pleno trópico de Cochabamba, por ejemplo, sin ir muy lejos. Bueno, hubo, ¿no? Claro, no, hace tiempo ya, el año 2008, el embajador Philip Goldberg, por ejemplo, de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el 2019, sin irnos muy lejos en el tiempo, el embajador Jeff Gleckin de Reino Unido, ¿qué decía, no? Saludando al movimiento Pitita, digamos, influenciando también desde su percepción lo que acontecía acá en Bolivia. Cuando Yanine Áñez asumió de forma ilegal e inconstitucional el gobierno, lo primero que hizo en diciembre de ese mismo año, 2019, fue presentarse en Santa Cruz de la Sierra en una mesa de negocios, en una rueda de negocios, y ofrecer el litio boliviano a los embajadores de la Unión Europea, mismos embajadores que le habrían presentado sus cartas credenciales en determinado momento, ¿no? Influencia directa de la Unión Europea. La influencia que se tuvo en las últimas elecciones, anteriores elecciones del 2019 con la Organización de Estados Americanos, que es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, pues también es una clara influencia, ¿no? Entonces están en disputa las fuerzas internas con sus influencias externas, pero no hay que analizarlas desde solamente un lado, sino desde ambos, ¿no? Es decir, esa polarización a la que se refería Julio Alvarado también se está notando en ese tipo de influencias internacionales en estos momentos. Diego. Por suerte, Evo queda fuera. Jamás he insultado decir corrupto, es decir que es corrupto. Decir que es un presidente nefasto es decir que es presidente nefasto. Aquí no hay insulto, es una categorización clarísima. Importa mencionar que tenemos que salir de la demagogia fácil con la que el MAS ha traído electores. Y vamos a entrar a un ciclo de diálogo, por fin, no de un caudillismo secante. Los caudillos se equivocan, los grandes líderes se equivocan. Bueno, Luis Fernando Camacho está adoptando una actitud de caudillo y Samuel Doria Medina escucha las voces de un caudillo. Sin duda. Diego. Pero un Jorge Quiroga también en su momento, cuando desconoce aquello de las encuestas, actúa como una especie de caudillo. Ah, no, sin duda. Es decir, ese carácter autoritario. Y engreídos, ¿no? Y engreídos. Importa mencionar que esta frase, surgida el 2006 de endiosamiento, mostrarlo como el siguiente Martin Luther King que Evo Morales, además de ser graciosa y no realista, no se pone a pensar que la historia sigue. Un Mao Zedong puede ser un gran líder, pero después de él está un Deng Xiaoping, que le cambia completamente la imagen, ¿no? Quedarse solamente con esta idea de que, ¿no?, el caudillo al estilo Gandhi. Gandhi igual es un poderoso líder, magnánimo y poderoso, pero igual pierde Bangladesh, igual se le va a Cachemira, igual se le va a Pakistán. Es decir, tienen errores, y eso es lo que hay que ver y no seguir con este endiosamiento que nos ha hecho tanto mal. Este caudillismo secante ha llevado a tener... el buscar un icono, ¿no? Es decir, una imagen pero por supuesto, icónica. Y eso está bien. Lo que no está bien, más allá del icono, es no tener la capacidad de decirle al icono te has equivocado. 20 años de sumisión a Evo Morales nos ha hecho mucho daño, ¿no? Es decir, no confundamos el tener respeto por líderes magnos con un endiosamiento, no, con esta suerte de ilusionismo cósmico. Eso es perverso. Que respetemos a una persona. Yo soy el primero a respetar. El año 2098 mis bisnietos van a seguir estudiando Evo Morales, con toda seguridad. No tengo la menor duda de su peso histórico. Pero de eso, este ilusionismo cósmico que nos hace tanto daño, hay un gran punto de distanciamiento. Y no podemos seguir con estas mentiras que nos hacen tanto daño. El litio ha costado al gobierno de Bolivia 1.350 millones de dólares y no tenemos absolutamente ni medio gramito de litio exportado. Corrupción absoluta del MAS. 1.350 millones, ineptitud absoluta de Evo Morales. Segundo, e importa decir, ya que hablas de Chimoré, Gabriel, tenemos un aeropuerto en Chimoré donde salen pistas, donde salen aviones de narcotráfico. Es decir, si vamos a hablar de Chimoré, hablemos con toda, ¿no es cierto?, apertura. Chimoré es el centro de la corrupción y del narcotráfico más claro de Bolivia. Jamás hubo vuelos internacionales, se supone que iban a haber avionetas. Y si hablamos de la DEA, por favor, es decir, se ha triplicado la cantidad de narcotráfico que hay. Aquí no se trata de un chauvinismo exaltante, fuera los gringos. Bueno, a mí tampoco me cambian los gringos. He trabajado en USAID y son pedantes, malcriados y prepotentes, no lo dudo. Pero eso no significa que la DEA no sea útil. Hoy el Chapar es el centro del narcotráfico. Hoy hay una ligazón del gobierno con mafias en la Chiquitanía, con mafias contrabandistas, con mafias
de mineros ilegales, con mafias de la aristocracia del oro. Eso es lo que tenemos como saldo por este exaltamiento discursivo que se maneja sin seriedad. Por alusiones, Gabriel. Cuando hablan del trópico de Cochabamba como el centro del narcotráfico, ¿no? Nuevamente, referirnos a los datos y no al discurso meramente. Cuando hablas de las mayores incautaciones de droga en Bolivia, hablamos que han sido pues en Santa Cruz de la Sierra, en Beni, en Pando, ¿no? ¿Dónde vivía pues el narcotraficante más importante de Latinoamérica, socapado por el propio ministro de gobierno en Santa Cruz de la Sierra? Ahí desarrollaba toda su vida, incluida su esposa y sus hijas, ¿no? Donde tenía su propio equipo de fútbol y demás. La incautación más grande, bueno, el caso de droga más grande, el transporte de droga hacia Europa, ha salido del aeropuerto de Chimoré, para nada, ha salido del aeropuerto de Virubiru, Santa Cruz de la Sierra. Cuando hablas de ajuste de cuentas por temas del narcotráfico, ¿acontecen en el trópico de Cochabamba o han acontecido en la casa del departamento de el señor de la policía, capitán Aldunate, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra también, entonces... Crimen no esclarecido, por si acaso. Claro, cuando tienes al interventor Colodro que está investigando el caso del Banco Fácil, desfalco del Banco Fácil, convenientemente para el gobierno se había suicidado, ¿no? ¿Quién primero es torturado y después se suicida? Pero bueno, es un caso que se cerró también, acontecido también en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, no hay que estigmatizar a una zona, la del trópico de Cochabamba, de productores cocaleros, porque esa es la estrategia, la vieja estrategia que desde los 90, 80 se trató de hacer con el movimiento campesino, ¿no? Con el movimiento cocalero. Y ese odio exacerbado, esa estigmatización, esa zona, gestó los liderazgos que gobernaron durante 14 años, el de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Como presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Entonces hablemos con datos de Santa Cruz de la Sierra como el núcleo central del narcotráfico en Bolivia, por ejemplo. Y Santa Cruz como núcleo central. Bueno, yo creo que hay varios satélites, Diego. Que el narcotráfico es un problema de todo el país. Es un problema más allá de estar concentrado en Evo Morales ha tenido un gobierno de pacto con el narcotráfico y es importante mencionarlo. Ecuador tenía lo mismo con Correa y tenían 4 o 5 muertos por año. Cede la presidencia de Correa y el narcotráfico empieza a matar, suben a 45 muertos por año, ¿no? Es decir, los indicadores no solamente se multiplican, sino que los muertos empiezan a ser el día a día en esa sociedad. ¿Por qué? Porque ya no existe el pacto. Hay un pacto implícito que tenemos que cortarlo. Eso no significa ir en contra de gente humilde. Ojo, los que van en contra de la gente humilde son los del gobierno del Chapare. Tú sabes que hay un trípode de pobreza, riqueza. ¿Cuál es la sociedad con más ricos y más pobres? La sociedad con más ricos y más pobres es Santa Cruz. Segundo, el Alto. Tercero, La Paz. Y cuarto, el Chapare. ¿Qué te muestra eso? Que hay una oligarquía cocalera que se ríe de todos esos chapareños que producen para ellos. Pero es un gobierno, ¿no es cierto?, que que termina legitimando esa oligarquía poderosa y miserable. Introduzco mi cuchara rápidamente. Oligarquía cocalera que apoyará a Andrónico Rodríguez. Pero con toda seguridad, por supuesto. Pregunto. Pero claro que sí, claro que sí. Es la continuación de un pacto de corrupción, un pacto de ilegalidad y un pacto de ampliación del narcotráfico. Y aquí, si vamos a señalar el dedo con aires lacrimógenos, diciendo que la derecha quiere atacar a los campesinos de Chapare, no, son los líderes del Chapare que se han enroscado en una pequeña casta y ellos son los que dejan vivir a miles de chapareños mal, mediocremente, teniéndolos además no solo económicamente atormentados, sino políticamente. Si no obedeces, te quitamos tu cato. Es un régimen totalitario dentro del Chapare. Enseguida, Gabriel, concluyamos este concepto, por favor, Diego. Sí. Lo que usted está diciendo. Es que lo he interrumpido. No, esta oligarquía además funciona como oligarquía. Tú ves casos judiciales, 2014, 15, 16, no tengo más datos. 97% de los casos de delito en el Chapare no tienen seguimiento jurídico, quedan en la impunidad. Se maneja un régimen casi autocrático. Entonces no vengamos con ese discurso para lagrimear de que a los pobres se los está atacando. No es a los pobres. Se está atacando un régimen corrupto, narco, que genera esta inestabilidad en el país. Vamos a continuar sobre este tema que a mí me parece importantísimo, pero antes vámonos con Jimena Antelo, ayer al No Mentiras. Ayer Grover García, jefe nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, decía esto. Yo no creo que fuera un desliz ni un balón de ensayo. No creo que sea nada de esto. Si lo dice el jefe nacional de un partido es que algo debe haber. A menos que mis contertulios hoy tengan información diferente,
Jimena dijo esto ayer, muy rápidamente. Sucedió en el programa de Jimena Antelo, producido por Pepe Pomacusi, que en este caso no es dudoso. Vamos a escucharlo. Que nuestro hermano presidente Lucho también ha hecho una buena evaluación y a base de eso yo he entendido también su mensaje. Primero está el pueblo boliviano, primero está la unidad, y ha indicado ahora aquellos que han bloqueado los créditos, los proyectos en la Asamblea Legislativa, ya que no es candidato, sí, pues que viabilicen. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Por favor, ¿qué va a pasar ahora con el MAS? El MAS, ¿qué pasa con el binomio que han sugerido, por favor? Damián Condori, John Arandia, ¿ustedes le consultaron sí a John Arandia si él quiere o es un nombre que lanzaron? No, nosotros no podemos ser irresponsables. Prácticamente a base de una coordinación con los dirigentes principales del pacto, hemos hecho una consulta tanto al John Arandia, tanto al hermano Damián Condori. Dijimos que si ellos podrían estar dispuestos para poder encarar las elecciones generales con el instrumento político MAS y PSP. Entonces hubo a ver, ¿qué les dijo John Arandia, por favor? John Arandia, ¿qué les ha dicho? Mira, John Arandia decía: nuestro país requiere un nuevo proyecto, es un nuevo ciclo, también requiere mucho analizar y profundizar el plan de gobierno. Podemos nosotros ver este tema, en qué sentido se puede avanzar. Pero permítame, por favor, un segundito, para que nos quede claro, porque se está hablando mucho y no se dice nada. ¿John Arandia ha aceptado ser candidato o no? No, en primera instancia dijo, tendríamos que analizar esos aspectos que lo estoy mencionando y tendríamos que llevar reuniones tanto con las autoridades que compete, y si es posible, podemos nosotros, analizando las situaciones más importantes del país, podríamos tomar decisiones, dijo. Bueno, Grover García, yo creo que no se entiende ni consigo mismo, no saben, es decir, sí, no, pero tal vez, puede ser, podría llegar a... Nadie le ha consultado a John Arandia. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una trampita, que es lo que nos permiten las redes sociales. Ponme un segundo de la tertulia en Fides, con cariño para... Cuatro paredes. Esa es la situación. Eso es lo que ya estoy vislumbrando hacia adelante. ¿Por qué renunciar? Únicamente porque tienes 2% de aprobación. Es demasiado racional en política eso, John. Hay algo más. ¿Por qué mover hoy día a la Plaza Murillo a la gente de la administración pública, que estoy seguro, en su gran mayoría ya le está dando las espaldas a Arce porque sabe que no va a ser candidato? Esa es la situación, esas son las A ver, Mario, ¿qué? Yo me pongo a pensar lo siguiente. Van semanas que yo hablo con gente cercana a Andrónico y estoy pidiendo una entrevista. Yo quiero entrevistar a Andrónico y quiero hablarle de lo que haría en el país y demás, entendiendo de que, a ver, puede ser que de repente nos sorprenda. Pero, ¿qué preguntas le harías tú a Andrónico? Saca una pregunta que le harías tú a Andrónico como periodista, Mario. Pues, absolutamente en offside. Hay varias cosas que preguntarle, ¿no es cierto? Lo primero que le preguntaría a Andrónico... A ver, por ahí dice, porque estoy aquí con él. Es que la pregunta es, ¿vas o no vas? Ya está. Esa es la pregunta que debería Mucha responder. vuelta, ¿no? No, es que además, es que si no vas, no pasa nada. Y si vas, tampoco pasa nada. A mí, de verdad, aquel periodista que quiera cruzar la delgada línea roja, que lo haga, pero luego ya no hay vuelta. Esto es como cuando entras en la mafia. Cuando entras en la mafia... La María René sigue siendo periodista. Sí, pero sufriendo. Después de 20 años, claro. ¿tienes que sufrir? Yo creo que, por supuesto. Yo he hablado mucho, en muchas ocasiones con María René, y usted también, y la conclusión es, me equivoqué. Bueno, Ya está, bien. se equivocó, no, claro, por supuesto, somos humanos y nos podemos equivocar, pero es equivocación. Periodismo es periodismo y política es política. Mezclar las cosas a mí me parece bastante incluso perverso. Me dicen que está en Montero, John Arandia, por eso la comunicación es telefónica, no digo absolutamente nada más. Gabriel Villalba.
Sí, todo puede pasar, como Hay dijimos. una reunión ahí con Mario Cronenberg, no digo nada. Como dijimos al Subido principio. en un avión con Jessica Jordan, A votar. lanzando octavillas. A votar boletines. Boletines, octavillas. Sí. O panfletos, ¿no? Panfletos. Adelante. Bueno, tienes una situación, lo que dijimos al principio, de en este momento hacer un ejercicio de futurología es equivocarnos, ¿no? Vamos a tener al 19 todos los binomios confirmados, inscritos oficialmente a instancias del Tribunal Supremo Electoral, y ese mismo día podemos hacer esta misma mesa y veremos todas las posibilidades, las posibilidades que tengan los candidatos, todos los binomios, la conformación, sus posibles habilitaciones, inhabilitaciones, reemplazo de candidatos. Tienes un montón de actividades previstos en el calendario electoral que se pueden analizar, ya teniendo los actores en disputa y los actores en plena carrera electoral oficial, ¿no? Ahora, cuando don Diego Ayo hablaba de que tienes gente atormentada en el trópico de Cochabamba, yo la verdad cada vez que voy veo mayor incidencia en el turismo, por ejemplo, la gastronomía, Tambaquís, el mismo Grover García que sale del trópico le decían el chico pacú, ¿no? Porque era encargado del tema de los pacús, por ejemplo, chicharrón de surubí cuando vas camino al trópico, tienes un montón de actividades. Por favor, es que estoy ya. O sea, el único atormentado. Grover García era el chico de los pacús. El chico pacú, claro, eso es todo este conocimiento público dentro de las filas del MAS, ¿no? Le decían el chico pacú porque era el encargado del proyecto de los pescados pacú allá, que vienen también del trópico, ¿no? Entonces, cuando hablas de un atormentamiento de la gente en el trópico de Cochabamba, el único atormentado allá es Arturo Murillo, que perdió su hotel en Villatunari, digamos, ¿no? O sea, se lo quemaron. Claro, el único atormentado es él. Gabriel, se le quemaron un hotel, Claro, por eso el único atormentado, no sé si a ese atormentado se estaba refiriendo don Diego Ayo, pero no creo, ¿no? Cuando yo voy allá me doy una vuelta por el Parque Machía, me doy una vuelta por el Parque La Hormiga, voy al Parque Acuático, me voy a hacer turismo, me voy Usted, Gabriel. Claro, es un foco, y esto te lo van a decir cualquier cochabambino, es un foco de turismo y un potencial turístico enorme, toda la región del Chapare, ¿no? Del trópico de Cochabamba, sin referirnos específicamente, si quieres, dónde está Evo, Chimoré, Villatunari, Chinaota, un montón de atractivos turísticos que es insultante para la gente de allá que se diga que solamente se dedican al narcotráfico, ¿no? O que viven atormentados, como dijo don Diego Ayo. Porque usted acaba de decir, no solamente se dedican. No, o sea, la producción de hoja de coca. Por eso las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Coca no es cocaína, está una morenada, la debe bailar don Diego Ayo. Lo acabo de pillar. Julio Alvarado. A ver, vámonos, el dato mata relato, ¿no? Hay que leer los informes que publica el gobierno de Bolivia junto a la Unión Europea sobre el monitoreo de los cultivos de coca. Este documento se publica, si mal no recuerdo, desde el año 2002 o 2003, o sea que no es algo nuevo. Y ahí se nota claramente cómo se ha desarrollado el tema del narcotráfico en Bolivia. Ha salido una ley que de 12.000 hectáreas de coca se han incrementado a 22.000 hectáreas de coca legales, sin ningún justificativo. No hay el famoso estudio de la Unión Europea que tenía que salir, que tenía que presentar el ministro de entonces Romero, etcétera. Le han dado vueltas y vueltas y vueltas para saber realmente cuánta hoja de coca legal se necesita en Bolivia para el aculico, para ofrendas ancestrales, etcétera, etcétera. O sea, ahí está. Y los países vecinos, hay que leer las noticias de los países vecinos, ¿no? Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, están controlando cada día más la frontera con Bolivia porque salen cantidad de droga del país. O sea, si cerramos los ojos a esa realidad, entonces nos olvidaremos de lo que está pasando en Bolivia, que el narcotráfico es un factor decisivo desde el año 2006 en Bolivia, claro que lo es. La pregunta, adelante Julio, perdone. No, adelante. No, por favor. Entonces, su argumento. Si con toda esa información estadística queremos decir que en el Chapare, al Chapare no entran las Fuerzas Armadas,
cuando el señor Evo Morales dice, me quieren secuestrar, me quieren matar, se organiza una milicia. ¿En qué país democrático se va a permitir milicias y la policía se repliega? O sea, leamos las noticias. Yo no estoy aquí trayendo información de la CIA ni de la DEA. Leamos las noticias, qué es lo que pasa en el Chapare. Entonces no hay presencia del Estado en el Chapare. Eso está claramente comprobado. Necesitan la autorización de las federaciones de cocaleros para que ingrese. Pero, Gabriel, eso se publica o no se publica todos los días en la prensa. Gabriel, cuando hablas del narcotráfico como que recién inició desde el 2005, 2006, es totalmente falso, ¿no? Cuando tienes a la fiscal Bomborris, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, su auto explotado por investigar actos de narcotráfico, pues es claro que el narcotráfico siempre ha existido en Bolivia, ¿no? El narcotráfico es un fenómeno de los años 70, claro, entonces, 80 también. Entonces no le echemos la culpa a Evo Morales, no le echemos la culpa al trópico de Cochabamba, al Chapare. Es una falacia tratar de encontrar el articulador del narcotráfico en Bolivia, digamos, ¿no? Cuando refiere datos, don Julio Alvarado, también están los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que justamente en el periodo de los 14 años de Evo Morales emitía los informes más favorables con relación a la erradicación de hoja de coca, a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Justamente en el periodo de Evo Morales esto no se dice, por ejemplo, ¿no? Y ahora que tienes los indicadores del mismo 1DC del gobierno de Arce, encuentras que se ha incrementado el ilícito del narcotráfico en el país, pero durante la época del gobierno de Arce, 2021 para adelante. Entonces no puedes endilgar todo eso a los 20 años del masismo, digamos. Hay que diferenciar las etapas, 14 años de Evo, 5 años de Arce, ¿no? Y eso, bueno, para que no se confunda la gente, no caiga en esos cantos de sirena que dicen, no, el masismo es lo mismo, hay que meterlos a todos en la misma bolsa. Evidentemente, así como en la derecha, en el campo de la derecha hay derechas democráticas, derechas autoritarias, un montón de derechas, también en el ámbito del campo de la izquierda existen diferentes formas también de entender y de hacer gestión de gobierno. Perdón, Diego, adelante. A ver, me parece importantísimo en este punto, no podemos seguir, y eso realmente me preocupa de cara al futuro, no podemos seguir con este tipo de discursos, de argumentación simple, ¿no? En el pasado también había narcos, nosotros también somos narcos, no pasa nada. A ver, seamos serios. La presencia del primer comando de la capital en Brasil es un hecho inminente en Bolivia. En Santa Cruz, no en el Chapare, ¿no? No, por supuesto, y con sus propias casas, pero todo a partir de la coca y el cocaína, claro que es en Santa Cruz, y tienen sus propias casas, ¿no? Es decir, toda la planta de urea, que ha sido un engaño para el país, $1.000 millones, sirve para producir coca y cocaína de manera más fácil. Salen, y eso está documentado, por lo menos 10 vuelos por día, unos 300 por mes, hacia el norte del país, hacia el Tignis, desde el Chapare, con coca y cocaína. Es decir, hemos convertido al Chapare en el núcleo central de generación de droga, de peligro, de violencia, de ilegalidad, y simplemente soslayarlo, tratando de mostrarlo como si fuese un engreimiento de un opositor, es una irresponsabilidad tremenda para las siguientes generaciones bolivianas. Y aquí quiero ser muy enfático con los datos del CEDLA que da Carlos Arce, que dice que el narcotráfico genera 2.700 millones. Que es una barbaridad. El turismo en el Chapare, si genera 5 millones, es pues mucho, es un poco hasta burlesco comparar el turismo con la actividad del narcotráfico. Venderás pues 100 tambaquís al día, con una tropa de glotones, digamos, que han ido a comer harto ese día, normalmente venderás 70. Es decir, ya lo hemos visto, por ejemplo, en Lonely Planet nos da a entender, por ejemplo, que el Cusco tiene 1.700 millones de turistas, y Uyuni, que está más abajo, está mejor en el Lonely Planet, en los indicadores, tiene 75.000 turistas. Este gobierno ha significado la expulsión del turismo, ¿no? El extractivismo puro y la ilegalidad en el narcotráfico. Y concluyo con un dato por favor, de José Blanes, que dice que el narcotráfico puede mover, como dice Carlos Arce, 2.700 millones, pero genera efectos de dinamización en Santa Cruz y en todo el país por 7.500 millones de dólares. Por ejemplo, en la construcción.
Por ejemplo, en la construcción. Cosa que no está Y en mal, la te banca, diré. y en Ha la habido un banca. boom de la construcción, siendo la hasta un banca. poco cínico. Pero negar estos datos y comparar eso con el turismo. A mí me encanta que Gabriel se empache de Tambaquí, pero eso es pues la excepción y que vayan a dar, ¿no es cierto?, con agua caliente al hotel. Me parece genial porque además Chapareño lo van a recibir con... Porque además es fascista, lo van a recibir con aplausos. Pero eso no sucede. Bueno, pues, pero con toda usted la también, gente. porque Es ha un confesado centro de que va a votar temor. por Evo. Yo, por supuesto. Y ahora ya... Y no voy a ahora negar ya- que de las mejores vacaciones que he tenido en mi vida es en el Chapar. Es una belleza, es un paraíso. Eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces es importante mostrar las cosas en su justa dimensión, ¿no? El país está bloqueado en todo lo que se refiere a turismo y el narcotráfico es el centro motor del desarrollo en esta última gestión. ¿Cuánto? Vamos a ver, vamos a hablar en términos electorales. ¿Cuánto puede suponer eso en términos de capital electoral? Bueno, el Me Chapar refiero tiene al 300.000 habitantes, 350.000, de los cuales cocaleros no pasan de ser 50.000, 60.000, ¿no? De todas formas, hay una férrea unidad y además, más allá de que hay un discurso unívoco, hay las fuerzas represivas, tanto del narcotráfico como políticas del gobierno, para que la gente no tenga capacidad de decir, yo no soy cocalero, yo no soy del MAS, yo no voto por Evo Morales. Eso es imposible en el Es Chapar. decir, estamos hablando Hay una de dictadura lo sindical orgánico, que se brutal. maneja mucho lo orgánico. Pero ¿Es por orgánico supuesto. ¿A eso se refiere usted? Claro, la dictadura sindical es impiadosa es como lo llama HCF Mansilla, una democracia compulsiva. Es un chiste, es obviamente ironía, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que tenemos en el Conociendo- Chapar. Lo demás es obviamente discurso bonito. Gabriel. Hay que tener la composición de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, productores de hoja de coca, ¿no? Cuando han sido producto de las pésimas políticas del neoliberalismo, ¿no? Recordemos la relocalización minera 21060 ha gestado que familias mineras se vayan al Trópico de Cochabamba con ese know-how del sindicalismo minero y gesten lo que hoy por hoy son las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Claro, una pero es que ese es disciplina, el origen histórico. una ¿no? disciplina sindical que hasta la fecha se mantiene, al igual que en su momento eran los distritos mineros, Catavi, siglo XX y demás, con esa disciplina, y nadie decía los mineros viven en una dictadura sindical donde tienen que acatar lo que dicen, no, para nada, ¿no? Entonces, tratar de estigmatizar hoy a la dirigencia del sector cocalero claramente es para tratar de estigmatizar a la vez Si me a permite- Evo y me a permite Andrónico. rápidamente, porque el recuerdo es muy vívido todavía. Hace 15 días, un sábado, los cooperativistas mineros proclaman por primera vez a Andrónico Rodríguez. Para mí significativo. Cooperativismo minero, extractivismo. Sí. No, los cooperativistas son otra clase, o sea, no los puedes No, comparar o poner en la misma por bolsa supuesto, por a los supuesto. No, cooperativistas mineros no, con no. los mineros de Comibol de los 70, no 80, lo estoy 90. haciendo, sino que me parece muy significativo porque recibe un respaldo manifiesto del cooperativismo minero y en algunos sectores de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba el rechazo por no ser orgánico a Evo Morales. Y la amenaza. Y Que la amenaza en familia algunos tiene ca- que salir. Sí. Se salió a desmentir esa noticia, Eso, ¿no? eso que la familia fue amenazada. ¿no? Claro, no, se salió a desmentir eso, un operativo mediático desde el Ministerio de Gobierno, pero bueno, son cosas que en estos momentos de la política pareciera que todo vale, ¿no? Que no existe la ética en la política, como nos explicaba el profesor Enrique Dussel, hablábamos hace algún Sí, tiempo, sí, en varias... Enrique Dussel hablaba. Pero bueno, vivimos una época en la cual se critica bastante eso, pero no desde una connotación, si quieres, esa dictadura sindical en el Trópico de Cochabamba. Pero ¿por qué no se habla entonces de disciplina? ¿Por qué no se habla que también se respeta la decisión, la determinación de 3 sindicatos? A ver, en principio, ¿cómo están compuestas las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba? Son 6 federaciones, cada federación tiene sus sindicatos y 3 de uno de los sindicatos, que es el Mamoré Bulo Bulo, donde pertenece Andrónico Rodríguez, han otorgado su apoyo y su respaldo. O sea, 3 sindicatos de una federación, parte de las 6 federaciones. ¿La de Bulo Bulo apoya a Andrónico? No. Te estoy explicando de manera clara. Ya. Las federaciones están compuestas por diversos sindicatos, Ok. varios sindicatos. Una de esas 6 federaciones, que es la Federación Mamoré Bulo Bulo, que tiene muchos sindicatos, de sus muchos sindicatos, 3 le han otorgado el apoyo a Andrónico Rodríguez. Ahora queda claro, ¿no? Ahora queda claro. En función a eso, ¿qué han dicho los medios? Digamos, ¿no? ¿Qué han dicho algunos opinólogos o qué se ha tratado de posicionar en la opinión pública?
3 federaciones de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba le dan la espalda a Evo y apoyan cuando son 3 sindicatos. Cuando son 3 sindicatos de una federación. Entonces, para tener también toda esa estructura, si quieres, de disciplina sindical en el trópico de Cochabamba, nos tenemos que remitir necesariamente a ese largo antecedente, de dónde viene, no es que solitos se han organizado y por qué Evo Morales les dice párense de cabeza, se paran de cabeza, como intenta acá decirlo don Diego Ayo, don Julio Alvarado. O sea, es una falta de respeto también a una organización que ha sido el motor y de donde ha salido el presidente que nos ha gobernado 14 años, ¿no? Entonces, si el presidente fuera minero y le hicieran esta misma afrenta a los mineros, digamos, les dirían, no, ustedes vienen una dictadura sindical, ten por seguro que cualquiera se molestaría, ¿no? Entonces hay que referirse también con propiedad a esas estructuras y más bien respetarlas. Si tú no tienes la capacidad de organizarte y tener una disciplina sindical, perfecto, no la tienes, pero mínimamente respeta que tu adversario sí la tenga. Ok, partamos del concepto de que el movimiento al socialismo, o esta parte del movimiento al socialismo, el evismo o el androniconismo, como quieran llamarse, o llamarlos, tienen una estructura, tienen una base. ¿Qué sucede en la oposición? Donde no hay estructura. Sí, bueno, de hecho, no hay nada, no hay sí, ni sistema ni nada, Julio. Un pequeño, pero antes una aclaración, yo me equivoqué, el informe que mencionaba era del gobierno de Bolivia y de la Oficina de Naciones Unidas. Le agradezco por la aclaración, gracias. Segundo punto, ¿no? Una de las características del fascismo, por eso yo defino así al movimiento al socialismo, lo que he implementado, es el famoso culto a la personalidad, ¿no? No se discute al líder, no se discute al Duce, no se discute al Führer, no se cuestiona, ¿no? Nada, hay que aceptar lo que él dice. Y me alegro que esta última intervención de Gabriel nos vuelve a poner en la actualidad, en la coyuntura política. Estamos ahora frente a estas organizaciones que no creen en la democracia, sino justamente en esta dictadura sindical. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. No hay términos medios y eso no es tener un sentido democrático. Si alguien no quiere votar en el Chapare por el señor Evo Morales o por el MAS en general, tiene pues todo el derecho. ¿Por qué se lo va a amenazar? ¿No? Pero veamos los resultados en el Chapare. En el Chapare los resultados en las elecciones son elevadísimos de apoyo al movimiento al socialismo. Entonces, en la coyuntura actual, esta oposición supuestamente democrática debería haber leído esta realidad y formar un bloque democrático para derrotar a la dictadura masista. Porque estamos, si gana el MAS en agosto, el futuro del país es negro. Otro titular. Si gana el MAS en agosto, el futuro del país es negro. ¿Por qué? Porque el modelo económico no lo va a cambiar. Van a seguir aplicando el modelo económico. Es decir, que el dólar que ayer ya ha llegado a 16 bolivianos por dólar, se va a seguir disparando, la pobreza se va a incrementar y ahí están las estadísticas de Naciones Unidas, qué países tienen mayores niveles de pobreza en el mundo. Y son justamente aquellos donde existen gobiernos totalitarios o autoritarios, como en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y Bolivia está compitiendo con ellos. Ya tenemos más del 60% de pobres en el país. Hablamos de una cierta estructura en el movimiento socialismo, digamos en el bloque de unidad popular, por decirlo de algún modo. ¿Y qué pasa en la acera de enfrente? ¿Qué pasa en las oposiciones? Donde no hay estructura, donde no hay una base sólida, ideología definitivamente no existe. Pero en todo caso dejar claro que no estamos ofendiendo en absoluto al Chapare. El Chapare ha ofendido a Bolivia 20 años generando un narcotráfico atroz. Es lo que vale la pena dejar bien claro. No confundamos quién respeta a quién. Con razón no vas allá, pues. El centro no ha ido. Sí ha ido más bien. ¿Y cómo te reciben, hermano, si los tratas así? No me reciben bien porque voy a pagar y turismo. No me reciben no me reciben ni los masitas radicales al ni hotel los de Arturo Murillo. Están ahí. No, es que no hay el hotel. No hay el hotel, pero iba al hotel de Arturo Murillo, que era velitas. precioso. Y los violentos que se jactan de eso han terminado quemando el hotel. Creo que no es. Parece que está haciendo fiesta de eso.
no es una buena Gabriel, y no está bien eso, ¿no? intervención. Eso muestra el talante precisamente de lo que es esta ideología masista, ¿no? Violencia total. Y está bien, está bien. En todo caso, yendo a tu pregunta, creo que tenemos en este momento dos frentes que ver y un tercero que se va generando. El primer frente es el frente del neoliberalismo, ¿no? Con los candidatos viejos bien enquistados ahí, como Samuel, Tuto y Manfred, ¿no? Que son parte del pasado y es una primera corriente. Una segunda corriente, claramente, esta corriente de la corrupción, del delirio masista, del continuismo, ¿no? Es un segundo frente mayúsculo. Y hay una tercera generación de partidos, pequeños todavía, ¿no? Pero que intentan avisorar un nuevo, ¿no? Un nuevo frente político, con muy poca posibilidad hasta el momento, pero en todo caso avisorando la posibilidad de salir. Y ahí está Rodrigo Paz y ahí está Jaime Dum. Pero digamos, esta es la constelación en la que nos estamos viviendo, en la que nos estamos moviendo, ¿no? Con partidos muy deslegitimados de un lado, muy deslegitimados del otro lado, y un tercero en discordia tratando de surgir. Aquí simplemente hago un recuento de lo que ha sucedido en otros países, como en Argentina, ¿no? El tercero en discordia apareció, que se llama Milei, y eso no significa que esté de acuerdo o no con él, significa que toda esta etapa perversa del kirchnerismo corrupto y la siguiente etapa de inutilidad e inercia del macrismo ha terminado desembocando en un tercero en discordia. Igualmente en Chile, la izquierda radical, que ha funcionado bastante bien, y después una derecha, ¿no es cierto?, con Sebastián Piñera, ceden y dan lugar a un tercero, ¿no? Una nueva izquierda. A un Gabriel Boric mucho más conciliador. Y lo mismo, exactamente, y lo mismo, por ejemplo, del Salvador, ¿no? Ni Arenas ni el Frente Farabundo Martí surge un nuevo. Es decir, ese surgimiento no ha pasado, por ejemplo, en Brasil, sigue Lula y Bolsonaro, y no ha pasado en Bolivia, ¿no? Sigue esa vieja derecha y esa vieja izquierda. Estamos precisamente a la espera de nuevos liderazgos y no de apologías hacia candidatos que han hecho tanto daño a Bolivia, ¿no? Se le puede dar cierto crédito electoral, y la pregunta es para los tres, y les voy a pedir brevedad porque estamos en los últimos minutos ya. Se le puede dar cierto margen, no solamente de credibilidad electoral, sino de posibilidad a los outsiders, a Dun, a Chi, no sé si a Chi, pero a Rodrigo Paz, a su criterio. Lamentablemente en Bolivia tenemos un sistema de organizaciones políticas que limita bastante a personajes outsiders, ¿no? Porque sí o sí tienen que pasar por una sigla, por los denominados taxipartidos, ¿no? Partidos que tienen que alquilar la sigla para que participe determinado personaje. Quizás en un futuro cercano se tiene que revisar esa ley de organizaciones políticas, permitir candidaturas independientes, algo que se ha debatido y planteado desde hace algún tiempo. María Galindo también en determinado momento lo planteó, ¿no? Ella tuvo que ser constituyente por el MBL, por ejemplo, no podía ir como ella, como María Galindo, siendo el personaje que es. Y bueno, muchos otros lo mismo. Entonces creo que es un debate en mesa para los próximos diputados, senadores, seguramente en la Asamblea Legislativa. Julio, por favor. Muy breve. Claro que pueden ser opción, pero estamos en mayo, las elecciones son en agosto. No falta nada. Ojalá que me equivoque, pero no creo que esos outsiders puedan jugar un papel importante en agosto. Yo quisiera, pero una cosa es lo que yo quiero y la realidad es diferente. Pero lo que acaba de manifestar Gabriel me parece importante. Hay que cambiar esas leyes, sí. Las leyes sobre organizaciones políticas electorales, sí, y aquí compatriotas que nos están escuchando este programa, porque tienes bastantes seguidores. No, muy amable, ¿no? Muchas gracias. Revisen, porque muchos de nuestros nombres comienzan a aparecer en esos nuevos partidos. Por el Frente para la Victoria, ¿cómo surge esa sigla? Nadie ha visto que se recolecten firmas. Por la otra, Pambol, ¿cuándo han recolectado firmas? Nadie sabe dónde han recolectado firmas. Y ahora surgen nuevas siglas. Por eso, revisen en la página del órgano electoral si no los han inscrito a ustedes, porque han regalado ticket celular, alimentos en el Alto para Morena. Ahora hay otro partido que está creando el movimiento humanista y no sé qué, y les hacen poner huella digital, etcétera. Revise, compatriota, si usted no se ha dado cuenta que ya milita en un partido político. Sí. Diego Ayo. A ver, me parece sumamente importante lo que dicen aquí mis dos colegas. No podemos seguir con ese monopolio partidario.
me la he pasado dando clases 10 años sobre la representación y claro, uno muestra que aparecen nuevos líderes, ¿no? Nuevas figuras, fisonomías, pero no es así. Dependes de un partido que ha nacido en el año 60, 68, 70 y tienes que ir a pedir permiso. El caso más patético es Jaime Dú, que lo digo con todo respeto y hasta con pena por él, pero ha sido del MNR, de ADN, del PDC. Y además, en tiempo récord, en un mes. Sí, en 30 días para ha ido Guinness, saltando ¿no? de Es para partido. Guinness. Sí. Pero eso no lo culpa a Dum, culpa al sistema partidario que no Claro. se puede abrir y darnos el chance de postularnos como querramos. Esto es democracia, porque eso es... Además, no es una suerte de autoritarismo de 145 años, es un ser humano de 145 años. ¿Qué es eso, no? Una decadencia absoluta, partidos que no existen. Mercantilizando su sigla, porque además la mercantilizan, no es que la presten no, gratis no democráticamente. Esto no es un negocio que todos los días tienes platita, puta, tienes que esperar 4 años para generar plata, así que saben cómo venderla, ¿no? Se ha hecho de la democracia un negocio, eso es peligroso. Y ese mercantilismo... No, es vulgar, es torpe, y tienes que ceder a él. Y encima no tienes plata, como candidato nuevo estoy seguro que Dum no tiene plata y tiene que ir a tocar la puerta de cada candidatura. Bueno, esto es bastante triste. No, por supuesto. Tener que ir a... Por supuesto que sí. Más allá de las críticas que yo tenga con Dum, es un candidato nuevo y tiene el derecho a postularse. Pero de esa manera resulta un poco extraño, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia de la Están hablando de la gestora. Perfecto. Mañana a lo mejor. Mañana a lo mejor no sé, es que cada día esto es una caja de sorpresas. Cada día es ¿verdad? diferente. Cada día es diferente. Yo he decidido trabajar hasta el último día de mi vida porque sé que mi jubilación ya se la han fallado. ¿Tú Los crees? que tienen... ¿Qué pasa? Estén Y hay quien dice que lo han dicho, que están los teleféricos. Pero no creo, no me hagas asustar, ¿no? Es mejor que sigas trabajando, Diego. No, yo todavía no soy docente, espérenme, por favor. Gabriel Villalba, muchísimas gracias. Julio Alvarado, un placer. Siempre un gusto Muchas tenerlo gracias. acá. Diego Ayo, gracias a ustedes por su tiempo, por su tolerancia, Gracias, por su jóvenes. comprensión. A ver qué candidato nuevo propone mañana Grover García. Mientras yo no esté. Gracias. Hasta mañana.